Imposible. ¿Una limpiadora traducir esto? Se burló el millonario entre carcajadas, pero ella lo silenció para siempre. Aunt Teresa Santos empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del tercer piso business del edificio Copacabana Corporate, como hacía todas las mañanas desde hacía 3 años. A sus 47 años, vestía el uniforme azul marino de la empresa tercerizada con la dignidad de quien jamás se permitió doblar la espalda ante las humillaciones diarias. Su cabello gris, siempre recogido en un moño sencillo, acompañaba unos ojos castaños, capaces de observarlo todo con una inteligencia que pasaba desapercibida para la mayoría. «Saldu enfrente, que viene gente importante», gritó Eduardo Monteiro, empujando el carrito de Teresa con tanta fuerza que casi la derribó. Eduardo tenía 38 años y dirigía una de las mayores consultoras financieras del país. Sus trajes italianos costaban más que el salario anual de Teresa, y él se encargaba de que todos lo supieran. Para él, personas como la limpiadora no eran más que obstáculos molestos en el camino del éxito. «Disculpe, señor», murmuró Teresa, apartándose hacia la pared del pasillo. Eduardo pasó sin siquiera mirarla. «Mariana», bramó al entrar en su oficina, «¿cuántas veces tengo que repetir que esa gente de limpieza no debe estorbar cuando llega gente importante?» Mariana, de 32 años, llevaba 5 años trabajando para Eduardo y conocía bien su temperamento. «Señor Eduardo», ella solo estaba haciendo su trabajo. «¿Trabajo? ¿Empujar un carrito de limpieza es trabajo ahora?», replicó él, arrojando la carpeta sobre la mesa con fuerza. «Esa gente no entiende la jerarquía, se creen con derecho a ocupar cualquier espacio». Como si fueran dueños del lugar, Aunt Teresa escuchaba todo desde el pasillo. En 3 años se había acostumbrado a ese tipo de trato, pero observaba, escuchaba y guardaba cada humillación. No por venganza, sino porque sabía que un día la verdad siempre sale a la luz. El día transcurría con normalidad hasta que llegó el correo, con una correspondencia que lo cambiaría todo para siempre. Era un sobre grueso, con sellos internacionales, dirigido directamente a Eduardo. Cuando lo abrió y vio el contenido, su expresión cambió por completo. «¿Qué diablos es esto?», hojeando los papeles con expresión de repulsión. Los documentos estaban llenos de caracteres que él jamás había visto, símbolos extraños, palabras imposibles de pronunciar, un idioma que parecía venir de otro planeta. «Mariana, ven aquí y arregla este lío», gritó. Mariana tomó los documentos y los examinó con cuidado, tratando de descifrar algo que tuviera sentido. «Señor Eduardo, parece ser mandarín o alguna variante del chino. Aquí hay sellos oficiales y el nombre de una empresa». «Mandarín», repitió Eduardo con ese tono burlón que usaba siempre que alguien intentaba parecer más inteligente que él. «¿Quién demonios habla mandarín en Brasil? Esto debe ser una estafa internacional». Pero cuando Mariana mostró que había números que parecían valores en yuanes y una fecha urgente, Eduardo entendió que podía tratarse de algo serio. Los símbolos indicaban claramente un plazo, y el plazo vencía ese mismo día. «Entonces, consigue un traductor», explotó Eduardo. «Debe haber alguno por ahí que pueda resolver esto rápido». A partir de ese momento, comenzó el caos. Mariana llamó a todas las empresas de traducción que conocía, pero ninguna tenía profesionales disponibles para dialectos específicos del mandarín. A medida que pasaban las horas, Eduardo se ponía cada vez más nervioso. «Como que nadie puede», gritaba golpeando la mesa. «Pago lo que sea necesario. Esta ciudad tiene 12 millones de personas y nadie sabe traducir unos malditos papeles». La noticia se difundió por la oficina. Los empleados se reunieron curiosos. Intentaron con aplicaciones de traducción online, pero nada funcionó. El idioma era demasiado específico, demasiado técnico. Entonces Amanda, del departamento jurídico, trajo una información que dejó a Eduardo
aterrorizado. Señor, los documentos oficiales chinos suelen tener plazos muy estrictos. Si ignoramos esto, la empresa podría perder derechos contractuales importantes. Eduardo revisó de nuevo los papeles y vio una fecha claramente marcada. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, era casi las 3 de la tarde, empezó a sudar frío. La oportunidad más importante de su vida podía estar escapándose. «¡Esto es ridículo!», gritó Eduardo ante los empleados reunidos. «Una empresa de mi tamaño no puede resolver un problemita de traducción». Fue entonces cuando su arrogancia tomó el control por completo. Levantó los papeles bien alto y gritó: «Escuchen todos, doy 50.0 reales a quien pueda traducir esto». Rió como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. 50.0 reales para quien entienda este idioma de marcianos. Los empleados rieron con él. A nadie tomó en serio la oferta. Era más que el salario anual de muchos. «Por ese precio aprendo cualquier idioma en 5 minutos», gritó Roberto. La del comercial, provocando más carcajadas entre toda la conmoción. Una persona escuchaba en silencio absoluto a Teresa Nal acercarse lo suficiente para ver los documentos que Eduardo agitaba como basura. Sus ojos se abrieron de par en par, no por él, sino porque entendía todo perfectamente. «No iréis pa' mí». Correspondencia común era una joint venture internacional ofreciendo una oportunidad de negocio de 50 millones de yuanes, unos 40 millones de reales, con una empresa estatal, Chinan Teresa. Tragó saliva. El del documento decía que Eduardo había sido seleccionado entre cientos de empresas para una colaboración exclusiva de importación de tecnología sostenible. Pero había un plazo rígido hasta las 18:00 de ese día. Miró el reloj a las 3:30 de la tarde. Había tiempo, pero no mucho. Eduardo hacía bromas sobre un documento que podría multiplicar su empresa por 10. Ofrecía su salario mensual a quien resolviera un problema que ella podía resolver en 10 minutos. Teresa sintió una mezcla de indignación y oportunidad. Respiró hondo. Dio un paso adelante. «Con permiso, señor Eduardo», dijo con voz firme pero respetuosa. «¿Puedo ayudar con la traducción?». El silencio fue total. Eduardo dejó de reír. «¿Qué dijiste?», preguntó, como si no hubiera oído bien. «Dije que puedo traducir los documentos, señor. Conozco el idioma». La carcajada colectiva fue ensordecedora. Pero Teresa no se movió, no retrocedió. «¿Puedo al menos ver los papeles?», insistió Eduardo. Aún riéndose, se los extendió con desprecio. «Anda, genia, muéstranos cómo se hace». Teresa tomó los papeles con cuidado. En cuanto sus ojos recorrieron el texto, algo cambió en su rostro. «Jesuo Jijoichi Jisiech», leyó en voz baja. El silencio fue inmediato. Era imposible fingir esa pronunciación. «¿De verdad estás leyendo eso?», murmuró Eduardo. «Sí, señor», respondió ella sin apartar los ojos del documento. «Tais, estimado señor Eduardo Monteiro, le escribimos para informarle sobre una oportunidad extraordinaria de cooperación». La mandíbula de Eduardo cayó y así comenzó la revolución silenciosa que transformaría la vida de todos. Teresa continuó leyendo, traduciendo con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. Su empresa, Monteiro Consultoría Financiera, ha sido seleccionada entre 500 empresas brasileñas para una asociación exclusiva con la Corporación Estatal de Tecnología Sostenible de China. El valor inicial del contrato es de 50 millones de yuanes, aproximadamente 40 millones de reales, con posibilidad de expansión a 200 millones de yuanes en los próximos 3 años. El número resonó por toda la sala como un trueno. Eduardo tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era suficiente dinero para multiplicar su empresa por 10
y asegurar el futuro de 3 generaciones. Pero hay una condición, continuó Teresa, pasando la página. Debe confirmar interés y aceptar los términos hoy, antes de las 6 de la tarde, horario de Brasilia, y enviar los documentos firmados antes de medianoche. Si no cumple el plazo, la oportunidad será ofrecida a la siguiente empresa en la lista. Eduardo miró el reloj. 15 to 50 menos de 3 horas. Anne estaba desesperado. ¿Cómo es que tú sabes mandarín?, preguntó incrédulo. Teresa dobló los documentos y se los devolvió con cuidado. Soy profesora de lingüística de la Universidad de S. Paulo, señor Eduardo, especialista en idiomas sino-tibetanos. Trabajé allí durante 18 años antes de venir a trabajar aquí. El silencio que siguió era completamente diferente al anterior. Ya no había risas, sino puro shock. ¿Irás, profesora?, preguntó Mariana, genuinamente asombrada. ¿Qué pasó? Teresa suspiró hondo. Perdí mi empleo hace 3 años cuando denuncié un esquema de corrupción en la universidad. Algunos profesores vendían diplomas falsos a estudiantes chinos adinerados, alteraban expedientes académicos y cobraban sobornos para aprobar maestrías y doctorados. ¿Y después?, preguntó Amanda, ahora con otra expresión en el rostro. Disputes. Quedé en la lista negra. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a sus colegas, aunque fuera por hacer lo correcto. Mi esposo estaba desempleado. Mi hija necesitaba continuar la universidad. Acepté el primer trabajo que apareció. La historia cayó como una bomba entre los presentes. ¿Estás absolutamente segura de la traducción?, preguntó Eduardo Ansi. Señor, puedo traducir palabra por palabra. También puedo redactar la respuesta en mandarín. Eduardo caminaba de un lado a otro, confundido, sudando, alarmado. Está bien. Digamos que sabes mandarín, pero eso no significa que entiendas contratos comerciales complejos. Podrías estar traduciendo mal los términos. Teresa mantuvo la calma. Señor Eduardo, además de mandarín, hablo japonés, coreano y vietnamita. Hice un postdoctorado en contratos comerciales sino-brasilianos y trabajé 5 años como consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en acuerdos comerciales con Asia. Cada una de sus frases era como una bofetada en el orgullo de Eduardo. Aún así, insistió él cruzándose de brazos, puedes estar inventando cualquier cosa. ¿Cómo sé que no estás mintiendo sobre el valor o los términos? Fue cuando Teresa hizo algo que nadie esperaba. Anne sacó su celular viejo, marcó un número de memoria y dijo: Anne, hola, Consulado de China. Habla Teresa Santos, ex consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Podrían confirmar la autenticidad de unos documentos? Y comenzó a hablar en mandarín fluido. Durante varios minutos, Anne, toda la oficina escuchó. Era imposible fingir algo así. Anne, tras 10 minutos, colgó y dijo: han confirmado. Los documentos son auténticos. La oportunidad es real. El valor es exacto. Why? El plazo es inflexible. El silencio era ensordecedor. Anne Eduardo sintió que el piso se hundía bajo sus pies. La única persona que podía salvarlo era aquella mujer que había humillado durante años. ¿Cuánto quieres por traducir todo y redactar? ¿La respuesta?, preguntó derrotado. Usted ya hizo una oferta, respondió Teresa. 50.0 reales. Anne Eduardo tragó en seco. Era mucho dinero para una persona, pero casi nada comparado con 40 millones. Está bien, acepto. Voy a necesitar una computadora, internet, impresora y que nadie me moleste, dijo Teresa. Anne Eduardo ordenó a Anne Mariana: libera la sala de reuniones ejecutiva y dale lo que necesite. Mientras Teresa caminaba hacia la sala, los empleados murmuraban entre ellos. Nadie podía comprender cómo aquella mujer invisible se había convertido, en cuestión de minutos, en la persona más importante de la empresa. No puedo creer
Que realmente sepa mandarín, murmuró Roberto. ¿No viste la llamada?, respondió Amanda. Y la pronunciación es perfecta. Eso no se finge. Eduardo, paralizado en medio de la oficina, intentaba procesar el hecho de que durante 3 años, una experta en comercio internacional había limpiado su piso, sin que él lo supieran en la sala de reuniones. Teresa se sentó frente a la computadora más avanzada de la empresa y comenzó a trabajar. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no solo palabras, sino también las sutilezas culturales que un traductor común jamás captarían afuera. Eduardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su fortuna dependía de la mujer, a quien había llamado incompetente 2 horas antes, a las 5:15 de la tarde. Teresa salió de la sala con una pila de papeles organizados. «Listo, señor Eduardo», dijo, colocando los documentos sobre la mesa. Traducción completa, análisis jurídico y la carta de aceptación en mandarín empresarial. Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. La traducción era impecable, profesional, precisa, Mariana. Se acercó impresionada a Teresa. «Esto es increíble. Parece trabajo de una consultoría internacional. Ya redacté cientos de contratos similares», respondió ella con serenidad. Eduardo la miraba con respeto y vergüenza profunda. «¿De verdad entiendes todo esto?», murmuró. «Sí, señor. Trabajé 8 años con acuerdos comerciales sino-brasileños antes de entrar a la universidad». Roberto se acercó tímidamente. «Perdón, Teresa, pero ¿cómo alguien con tu formación terminó trabajando como limpiadora?» «No fue por elección», respondió ella sin rodeos, y contó la parte más dolorosa de su historia. El castigo por denunciar corrupción, el ostracismo académico, el hambre, el miedo, la necesidad, la caída injusta. Las personas escuchaban en silencio absoluto. Teresa continuó. «El salario aquí, aunque bajo, era fijo. Podía planear el presupuesto familiar. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno». Eduardo se removía incómodo. Recordó cada frase despectiva, cada gesto humillante hacia ella. «¿Nunca pensaste en contarnos tu formación?», preguntó Amanda. ¿Para qué pensaran que estaba mintiendo? Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada». En ese momento, Mariana miró el reloj. «Teresa, son las 5:45 de la tarde. El señor Eduardo necesita enviar los documentos». Eduardo saltó de la silla. «Rápido. ¿Qué hago?». «Firme aquí», dijo Teresa, «y yo enviaré todo en mandarín». Se sentó frente al ordenador y redactó correos con maestría absoluta. A las 5:58 de la tarde, 2 minutos antes del plazo, apretó enviar. «Ya está». Fueron enviados a todos los organismos competentes. Eduardo cayó en la silla, exhausto. «Teresa, necesito pedirte disculpas». Y todo el mundo se quedó inmóvil. Nunca lo habían escuchado disculparse. «Durante 3 años te traté mal. Nadie merece lo que hice. Gracias a ti acabo de salvar la Mayo. Oportunidad de mi vida». «Gracias por reconocerlo, señor Eduardo», respondió Teresa con serenidad. «Recibirás los 50.0, pero además quiero ofrecerte un empleo de verdad. Directora de Relaciones Comerciales Internacionales. Salario de 15.0 mensuales. Beneficios y participación en ganancias». Teresa abrió los ojos sorprendida. «Yo no sé qué decir». «Piensa con calma. Sería un honor trabajar contigo». Las confirmaciones de los correos comenzaron a llegar. El trato estaba formalmente aceptado. Uno por uno, los empleados se acercaron para pedir disculpas. Teresa aceptó todas con educación, aunque incómoda. «Trabajamos contigo 3 años, y nunca te vimos de verdad», dijo Mariana. Teresa sonrió por primera vez en el día. «Gracias, significa mucho». Esa noche, Teresa volvió a casa en un estado emocional completamente distinto. Por primera vez,
en 3 años. Sentía que su competencia había sido reconocida y valorada, pero la propuesta de Eduardo la dejaba dividida. Su casa era sencilla, pero acogedora, en un barrio de clase media de la zona este de S. O Paulo, al llegar, encontró a su marido Carlos viendo televisión en la sala. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy, amor?», preguntó, como hacía todos los días. Teresa se sentó a su lado y le contó todo lo que había sucedido. Carlos la escuchó boquiabierto, interrumpiendo apenas para hacer preguntas. «¿Tú tradujiste documentos de 40 millones de reales?», preguntó incrédulo. «Los traduje y recibí una propuesta de trabajo en mi área». Carlos la abrazó con fuerza. «Teresa, eso es increíble. Después de tanto tiempo siendo subestimada, finalmente reconocieron tu valor». «Pero tengo miedo, Carlos», admitió ella. «¿Y si no funciona? ¿Y si solo es un impulso del momento?». Eduardo siempre fue muy prejuicioso. «Amor», dijo Carlos tomándole el rostro con ambas manos, «acabas de demostrar que eres la profesional más competente de esa oficina. Él no te está ofreciendo el empleo por caridad, te lo ofrece porque te necesita». En ese momento, su hija Marina llegó de la universidad a sus 22 años. Estaba en el último semestre de medicina y había sido testigo del sacrificio de la familia durante los últimos 3 años. «Mamá, ¿por qué tienes esa cara?», preguntó al verla. Teresa contó la historia otra vez. Marina se emocionó hasta las lágrimas. «Mamá, siempre supe que algún día reconocerían tu competencia», dijo abrazándola. «Eres la persona más inteligente que conozco. Ya es hora de volver a trabajar en lo que amas». A la mañana siguiente, Teresa llegó a la oficina a las 7, como siempre, pero esta vez no vestía el uniforme azul de limpieza. Usaba una blusa social blanca y pantalones negros simples, pero elegantes. Los empleados que llegaban temprano se sorprendieron al verla sentada en la recepción, en las sillas reservadas para visitantes ejecutivos. «Buenos días, Teresa», dijo Paula, la recepcionista, con una sonrisa genuina. «Estás diferente hoy. Muy elegante». «Gracias, Paula. Estoy esperando al señor Eduardo para darle mi respuesta sobre la propuesta». «¿En qué bueno? Espero que aceptes. Ayer todos comentaban tu historia. Es impresionante lo que has pasado y cómo te mantuviste digna». Eduardo llegó a las 8:30, media hora antes de lo habitual, ansioso por la respuesta. «Buenos días, Teresa», dijo acercándose. «¿Ya decidiste?» «Buenos días, señor Eduardo. Sí, acepto su propuesta, pero tengo algunas condiciones en Clarendime. Primero, quiero un contrato por escrito con todas las funciones bien definidas. Quiero asegurarme de que, en el futuro, nadie cuestione mi calificación para el cargo. De acuerdo. Pediré al jurídico que prepare el contrato hoy mismo. Segundo, quiero autonomía total para estructurar el Departamento de Relaciones Internacionales. Eso incluye contratar asistentes, elegir proveedores de traducción y definir protocolos de comunicación. Perfecto. Tienes más experiencia que cualquiera aquí. Y tercero, quiero que mi primer proyecto sea implementar un programa de valorización para empleados tercerizados, en limpieza, seguridad, mantenimiento. Todos merecen ser tratados con dignidad». Eduardo quedó sorprendido por la última condición, pero luego sonrió. «Acepto todas las condiciones. Y sinceramente, creo que esa última hará bien a toda la empresa». 3 meses después de firmar el contrato chino, la empresa había cambiado por completo. A la sociedad iba mejor de lo que cualquiera imaginaba, y Teresa se había convertido en la funcionaria más respetada del edificio. En su departamento ocupaba una sala amplia, con vista a la ciudad. En la pared colgaban los diplomas que había llevado de casa por primera vez en 3 años: doctorado en lingüística, postdoctorado en relaciones comerciales sino-brasileñas, certificados de 6 idiomas un día. Eduardo entró a su sala con una carpeta en la mano. «Teresa, llegó una nueva propuesta, esta vez de Japón». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó ella.
una colaboración para asesoría en mercados latinoamericanos. Parece que nuestra reputación se está extendiendo por Asia. Teresa examinó los documentos rápidamente. Interesante. Puedo traducir y analizar todo para mañana. Eduardo se sentó frente a ella. Teresa, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Me perdonaste de verdad por todos esos años en los que te traté mal? Teresa dejó los documentos y lo miró directamente. Eduardo, te perdoné en el momento en que reconociste que estabas equivocado. An errar es humano. An reconocerlo y cambiar es raro y admirable. Eduardo respiró hondo. Gracias. Eso significa mucho. Además, continuó ella, me diste la oportunidad de reconstruir mi carrera. Mi hija termina medicina este año. Mi marido consiguió un mejor empleo y yo volví a hacer lo que amo. No tengo motivos para guardar rencor. Eduardo sonrió, y yo aprendí que la competencia no tiene nada que ver con el uniforme ni con el cargo. Aprendí que la dignidad no depende del salario. Exacto, dijo Teresa. Y aprendí que nunca debemos subestimar a nadie. Cada persona carga historias, talentos, sueños. Solo necesitan oportunidad. Una de las transformaciones más importantes en la empresa fue el programa de valorización de empleados tercerizados, idealizado por Teresa. Ahora, todos los trabajadores de limpieza, seguridad y mantenimiento tenían cursos de capacitación, plan de salud, ampliado canal directo, con la dirección, oportunidades internas. ¿Cómo va el programa?, preguntó Eduardo en una reunión mensual. Mejor de lo esperado, respondió Teresa mostrando un informe. La productividad subió un 30%, la satisfacción llegó al 85%, y no tuvimos ninguna renuncia en 2 meses. ¿Descubrimos talentos ocultos?, preguntó Eduardo sonriendo. Varios, respondió Teresa. José, de seguridad, hace un curso técnico en informática. María, de limpieza, tiene talento para organización de eventos. Antonio, de mantenimiento, está estudiando inglés, porque siempre soñó con trabajar con turismo. Eduardo se quedó. ¿Cuántas personas talentosas estaban aquí todo este tiempo, sin que lo notáramos? Por eso es tan importante tratar a todos con respeto, sin importar la función, dijo Teresa. Nunca sabemos qué historias, qué competencias o qué sueños llevan dentro. Un año después del episodio de la traducción, Eduardo recibió un prestigioso reconocimiento. La Cámara de Comercio Brasil-China quería homenajear a su empresa como socio internacional del año. Teresa, dijo mostrando la invitación, irás conmigo. Este premio es tuyo, el mérito es de todo el equipo, corrigió ella. Pero será un honor acompañarlo. La ceremonia se celebró en el Hotel Copacabana Palace, con empresarios, diplomáticos y autoridades. Cuando Eduardo recibió el premio, llamó a Teresa al escenario. Este reconocimiento no sería posible sin la competencia extraordinaria de nuestra directora de Relaciones Internacionales, Teresa Santos, dijo al micrófono, una profesional que me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en el cargo que ocupa, sino en la dignidad y el conocimiento que lleva consigo. La audiencia se puso de pie con un aplauso prolongado. Teresa, emocionada, mantuvo la postura elegante de siempre. Después, varios empresarios se acercaron para ofrecerle nuevas alianzas y oportunidades. Su reputación estaba consolidada. ¿Cómo se siente al ser reconocida otra vez?, preguntó un periodista. Agradecida, respondió Teresa. Agradecida por la segunda oportunidad, por trabajar con personas que reconocieron y corrigieron sus errores, y por poder usar mi experiencia para construir puentes entre culturas. 2 años después de aquel día inolvidable, Teresa estaba en su oficina revisando contratos, cuando Marina entró con una noticia especial. Mamá, me gradué de medicina y conseguí una residencia en el Hospital de las Clínicas. Teresa se levantó y abrazó a la hija con lágrimas en los ojos. Hija, estoy tan orgullosa de ti. Mamá, dijo Marina emocionada, quiero que sepas que siempre fuiste mi ejemplo,
ver cómo enfrentaste las adversidades con dignidad, cómo nunca perdiste la esperanza, cómo transformaste la humillación en oportunidad. Eso me dio fuerzas para no renunciar a mis sueños. Eduardo, que había llegado para una reunión, presenció la escena en Teresa. Dijo con sinceridad: tu hija tiene razón. Eres un ejemplo para todos nosotros. Me enseñaste que la verdadera grandeza no está en humillar a otros, sino en reconocer el valor que existe en cada persona. Teresa miró por la ventana de su oficina, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Hacía 2 años. Ella misma limpiaba esas ventanas. Era invisible para quienes estaban del otro lado del cristal. Ahora estaba allí dentro. Un departamento. Respetada, escuchada, valorada. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Tillo? Que no importa cuántas veces nos subestimen o nos humillen en la competencia, siempre encuentra forma de revelarse a la dignidad. Siempre prevalece sobre el prejuicio. Ani. La verdad siempre sale a la luz. Asintió. Y yo aprendí que la arrogancia nos ciega ante los tesoros que están justo frente a nosotros. Estuve a punto de perder la oportunidad de mi vida por no ver el valor de quien estaba a mi lado cada día. 5 años después, la empresa de Eduardo se había convertido en una de las mayores consultoras especializadas en negocios internacionales de Brasil. El departamento de Teresa contaba con 15 empleados, y ella era invitada frecuente en conferencias sobre diversidad, igualdad y valorización profesional. En una de esas conferencias, irónicamente, en la propia Universidad de São Paulo, donde había perdido su empleo, Teresa contó su historia ante una sala llena de estudiantes. La lección que quiero dejarles, dijo con serenidad, es que nunca permitan que otros definan su valor. Yo trabajé como limpiadora durante 3 años en un trabajo honesto, digno, pero también era una académica con experiencia. Y esa competencia no desapareció por el uniforme que llevaba. A mi valor no cambió. Solo cambió la forma en que los demás me veían. Un estudiante levantó la mano. Profesora, ¿cómo pudo soportar tanta humillación sin volverse amarga? Teresa sonrió con ternura, recordando que las personas actúan según lo que saben. Ese momento en Eduardo me humilló porque no sabía quién era yo. Cuando supo, cambió completamente. La ignorancia se puede educar a la maldad. Esa sí sería imperdonable. Otro estudiante preguntó: ¿y si la oportunidad nunca hubiera aparecido? ¿Si hubiera seguido siendo limpiadora toda la vida? Entonces, habría seguido siendo la misma persona competente y digna, respondió sin vacilar. El reconocimiento externo es bueno, pero no define quién somos. Yo siempre supe mi valor, aunque los demás no lo vieran. Después de la conferencia, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. Profs, mi madre trabaja como empleada doméstica y a veces se siente menos por eso. Le contaré su historia. Hazlo, dijo Teresa tocando su brazo con cariño, y dile que todo trabajo honesto tiene dignidad. Dile que puede sentirse orgullosa de sostener a una hija que está en la universidad, y dile que competencia y valor no dependen del cargo ni del salario, sino del carácter. Eduardo, que había asistido en silencio, esperó hasta que todos se fueran para acercarse a Teresa. Dijo con emoción: gracias. ¿Por qué? Por enseñarme la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de reconocer y valorar a las personas que nos rodean. Teresa, la frase que dijiste aquel día, imposible que una limpiadora traduzca esto, se convirtió en el título de la conferencia que más doy, porque en realidad era imposible para quien solo veía el uniforme, no a la persona. Eduardo bajó la mirada, avergonzado. Y ahora sé, continuó Teresa, que aprendiste a ver a las personas, no solo las apariencias. Esa es la transformación más importante de todas. Salieron de la universidad juntos,
ya no como patrón y empleada, sino como colegas, como socios en un proyecto mucho mayor, un nuevo concepto de dignidad y humanidad. En el trabajo, en la historia de Teresa, se expandió por todo el país. A miles que se sentían invisibles en sus empleos. Su nombre se volvió sinónimo de perseverancia y dignidad, demostrando que, por más veces que seamos subestimados, la competencia siempre encuentra forma de brillar y Eduardo. Él se volvió un empresario respetado, no solo por los resultados financieros, sino por la cultura de valorización humana que implementó. Nunca más subestimó a nadie, jamás olvidó la frase que cambió su vida. Imposible que una limpiadora traduzca esto, una frase que dijo por arrogancia, pero que se transformó en la lección más valiosa, menos y más cara, que la vida le enseñó, porque a veces las palabras que pronunciamos con desprecio regresan para enseñarnos sobre humildad, respeto y el potencial infinito que existe en cada ser humano.